Muy buenas noches, queridos hermanos. Una cordial bienvenida para todos. Nuevamente, por la gracia de Dios, estamos aquí dispuestos a compartir la palabra de Dios. Bienvenidos, amados hermanos. Desde estos momentos se inicia la transmisión de la enseñanza de la palabra de Dios que miércoles a miércoles estamos transmitiendo por este medio de comunicación de Facebook Live. Así que bienvenidos, hermanos. Dios sea hablando hoy a sus corazones, disponiendo su mente, disponiendo todo su ser, para que el Señor hable y ministre a sus vidas y a mi vida también. Hermanos, recuerden que nosotros necesitamos siempre de Dios. Él no necesita de nosotros. Nosotros somos los que necesitamos de Dios y es deber nuestro presentarnos ante Él, buscar su presencia y ser fortalecidos en la fe a través del estudio de la Santa Palabra de Dios. Así que bienvenidos y dispongan su mente y corazón para que en este día juntos meditemos en la Santa Palabra de Dios y seamos edificados. No olviden reportar su sintonía, su conexión, hacernos saber que se conectan y poder así tener gozo en nuestro corazón de saber que hay personas que están dispuestas a escuchar la palabra de Dios y también gozarnos de saber de que estamos cumpliendo la voluntad del Señor. Así que reporten su conexión y vamos a orar, vamos a disponer nuestro corazón para dar inicio al estudio de la palabra de Dios en esta noche. Todos los que ya estén conectados les invito a que con un corazón dispuesto, con un corazón humilde y sencillo, inclinen su rostro y elevemos nuestro corazón a Dios en oración. Oremos, amados hermanos, mientras se conectan los demás hermanos, vamos a elevar nuestro corazón al Señor. Amado Padre Celestial, yo te bendigo y te alabo en esta hora de la noche. Te doy gracias, Padre bendito, por darme la oportunidad una vez más este miércoles de compartir tu palabra a través de este medio de comunicación de Facebook Live. Señor, ayúdanos en la luz de tu verdad a conocerte más, a aprender, a descansar en ti, a disponer nuestro corazón para recibir la enseñanza. Ayúdanos, Señor, a deponer todo afán, toda angustia y todo aquello que nos impide, amado Dios, concentrarnos. Quita toda distracción, Padre bendito, y ayúdanos para poder comprender y entender tu santa verdad. Gracias por este día que nos has dado. Gracias, Padre, por tu cuidado y protección. Y gracias por esta noche que inicia. Gracias, Padre, por los alimentos y todo lo que nos has dado hoy para la provisión de nuestro cuerpo. Gracias también por la provisión espiritual, porque muy seguramente todos nos hemos alimentado hoy de tu santa palabra. Gracias, mi buen Dios, por ese cuidado y esa protección que tienes, tanto en lo físico como en lo espiritual de cada uno de nosotros. Bendecimos tu santo nombre, colocamos nuestras vidas delante de ti, esta enseñanza, y coloco cada familia en el trono de tu gracia, cada hermano, cada hermana, delante de ti, Señor, para que seas tú hablándoles al corazón y ministrando a sus vidas con la luz de tu verdad. Toma mis palabras y guíame, Señor, para que pueda enseñar lo que es justo y recto delante de tus ojos. Ayúdame, Padre, te lo suplico, con la luz de tu Santo Espíritu y tu fuerza, seas tú, Señor, guiándome para la luz de mis hermanos, Señor. Ayúdame, Padre, pon tus palabras en mi boca y permite que llegue al corazón y a la conciencia de todos los que escuchan este mensaje el día de hoy. Te lo pido, amado Señor, en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, con acción de gracias. Amén y amén. Bien, amados hermanos, vamos a ver quién está conectado, a poner un saludito a cada uno de ustedes. Hermana Marinés, buenas noches, Dios la bendiga, gracias por conectarse. Laurita Caicedo, desde Bogotá, mi hija, bienvenida, Laurita. Carolina
Camacho, bienvenida también a este estudio. Hermana Eliana Jara, bienvenida, Dios te bendiga. Hermana Fabiola Camacho, bienvenida. Hermano Alfredo Rincón, bienvenido, Dios te bendiga. Hermano Javier Saavedra, también bienvenido, junto con su familia, el hermano Alfredo lo mismo. Hermana Gloria Orjuela, bienvenida también. Hermano Alexander, desde Acacias, también con su esposa, bienvenido, con su hijito. Y todos los que estén por allí conectados, Dios los bendiga, los guarde y les hable al corazón esta noche. Entonces, vamos a disponer nuestro corazón para recibir el estudio de la Santa Palabra de Dios el día de hoy, amados hermanos. Que sea el Señor hablando hoy a cada uno de nosotros. Que sea ministrando a nuestra vida en este día. Entonces, recordemos que estamos meditando en el libro de los Salmos o el Salterio, como algunos le llaman. Hoy nos corresponde dar inicio al Salmo 27, empezar a meditar en el Salmo 27. Este Salmo 27 es otro salmo de David, es un poema, es un cántico del rey David que él escribió inspirado por el Espíritu Santo de Dios. En consecuencia, queridos hermanos, es bueno meditar en los salmos porque ellos nos llevan al corazón de Dios, nos hablan del consuelo, de la fortaleza y el ánimo que el Señor nos da, la protección que el Señor nos da. Este salmo enfatiza el importante tema de la confianza en Dios en medio de las crisis más difíciles y temerosas de la existencia humana, lo cual es el fundamento y el corazón de la verdadera fe cristiana, del cristianismo. Porque si no hay una segura y plena confianza en Dios, no podemos tener seguridad ni estabilidad espiritual, ni tampoco estabilidad emocional. El miedo nos acobardará y nos hará perder el horizonte de la vida. En otras palabras, este es un salmo que nos invita a no temer, sino a tener plena confianza en Dios. El temor se supera solo cuando podemos entender las cualidades divinas de su perfección, amor y justicia y misericordia. Si nosotros no entendemos quién es Dios, no vamos a poder confiar en Él. No podemos confiar en alguien que no conocemos. Y los salmos pues nos revelan el corazón de Dios y nos invitan a confiar en el Señor. Así que les invito a leer conmigo el Salmo 27, amados hermanos, abran sus Biblias todos. Es muy importante que ustedes estén conmigo en su Biblia y vayan conmigo leyendo, y cuando estemos estudiando también vayan usted mirando los versículos y así entonces sacaremos un mejor provecho al estudio de la palabra de Dios. Salmo 27, leamos la palabra de Dios con reverencia. Dice así: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo.
mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por sendas de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese su corazón. Sí, espera a Jehová. Amén. Hemos leído el precioso Salmo 27, un salmo maravilloso, un salmo de confianza en Dios, un salmo que nos anima a tener esa seguridad y esa plena certeza de que Dios está a nuestro lado y no nos desampara. Entonces, la enseñanza para hoy lleva por título, Jehová es mi luz y mi salvación. Un bonito título para la enseñanza el día de hoy. Para usted y para mí, el Señor tiene que ser nuestra luz y nuestra salvación. El Salmo, en su estructura literaria, tiene tres partes. En primer lugar, la primera parte va del versículo 1 al 6, y es una declaración de absoluta confianza en Dios. Esa es la primera parte, una declaración de absoluta confianza en Dios. Salmo 27, 1 al 6. La segunda parte es una oración que pide la intervención divina. Versículos 7 al 13. Una oración que pide la intervención divina. Y el versículo 14, parte 3, una declaración final de confianza en Dios. Entonces, los tres puntos del Salmo en los que está dividido es una declaración absoluta de confianza en Dios, una oración que pide la intervención divina y una declaración final de confianza en Dios. Veamos entonces hoy en nuestro estudio la primera parte, una declaración de absoluta confianza en Dios. Vamos a dar lectura, amados hermanos, a esta parte, a estos versículos del 1 al 6. Una declaración de absoluta confianza en Dios. Dice así el salmista: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondré en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Amén. Como les dije, esa es la primera parte del Salmo. Estos primeros 6 versículos, en ellos podemos ver tres cosas muy importantes. En primer lugar, de los versículos 1 al 3, podemos ver una confianza probada. En el versículo 4, podemos ver el deseo por la casa de Dios. Y número 3, en los versículos 5 y 6, podemos ver las bendiciones de estar en la casa de Dios. En esas tres partes vamos a dividir estos 6 primeros versículos. Una confianza probada, versículos 1 al 3. El deseo por la casa de Dios, versículo 4. Y número 3, las bendiciones de estar en la casa de Dios,
versículos 5 al 6. Veamos la primera, una confianza probada. Versículos 1 al 3. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Amén. Cuando digo que en estos 3 primeros versículos podemos ver una confianza probada, me refiero a que el salmista, por haber confiado en Dios, experimentó en su vida el cuidado protector del Señor, disipando su miedo y temor a sus enemigos. Una de las razones por las que muchas veces el temor a diferentes cosas y circunstancias nos invade y nos frustra es porque no tenemos confianza en Dios, porque nos falta confiar en Dios. Por eso es necesario definir qué es la confianza en Dios, para que podamos confiar en Jehová el Señor y no sea que estemos engañados. Vamos entonces a definir qué es la confianza en Dios. La fe verdadera consta de 3 elementos fundamentales que se conjugan y sin los cuales no hay una fe salvadora ni santificadora. Hay una fe verdadera y esa fe verdadera tiene 3 elementos fundamentales sin los cuales no hay una fe salvadora ni santificadora. Esos 3 elementos son conocimiento, asentimiento y confianza. Conocimiento hace referencia al conocimiento intelectual del Evangelio, de lo que es Dios y lo que es la verdad de su palabra. Vuelvo y repito, conocimiento hace referencia al conocimiento intelectual del Evangelio, de lo que es Dios y lo que es la verdad de su palabra. Asentimiento. Asentimiento es asentir o aceptar la verdad de lo que dice la Biblia acerca de Dios y del Evangelio. Repito, asentimiento es asentir o aceptar la verdad de lo que dice la Biblia acerca de Dios y del Evangelio. Y tercero, confianza. Confianza es descansar plenamente y de corazón en la verdad de lo que Dios es y el Evangelio. En conclusión, amados hermanos, los 3 aspectos, conocimiento, asentimiento y confianza, van de la mano, pero sin confianza la fe es inadecuada y no hace diferencia a la fe de los demonios que creen y tiemblan ante Dios, pero no se arrepienten o se humillan ante Él. Así que por más conocimiento y asentimiento de las cosas de Dios, si no confiamos ni descansamos y abrazamos plenamente lo que Él es y promete en su palabra, no tenemos una fe verdadera. Usted puede tener conocimiento intelectual de las cosas de Dios, conocer mucho de la Biblia, saber mucho. Eso se llama conocimiento intelectual. Y al mismo tiempo puede asentir, aceptar que eso que lee es verdad. Pero si usted no confía en eso que conoce y que asiente o que acepta como verdad, entonces su fe es inconclusa. Se puede tener conocimiento y asentimiento sin tener confianza en Dios. Así que, hermanos, habiendo entendido esto, de que es necesario confiar en aquello que conocemos y asentimos, confiar significa descansar y abrazar en aquello que nosotros conocemos y asentimos como verdad. Descansar plenamente, abrazarlo y hacerlo parte de nosotros. Habiendo entendido esto, entonces vamos a mirar lo que dice el versículo 1 del Salmo 27. Dice el salmista en el versículo 1, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? 3 verdades
vemos aquí en este versículo 1. Para el salmista, Jehová el Señor es tres cosas. Es su luz, es su salvación y es su fortaleza. Tres verdades acerca de Dios supremamente importantes. Dios es luz. Esto nos habla de su carácter santo e iluminador que disipa las tinieblas del pecado y la maldad, tanto en el mundo como en la mente y el corazón del hombre. David había sido iluminado en su mente y corazón con la luz de la palabra de Dios, la cual había disipado las tinieblas de su corazón, guiando sus pasos por sendas de rectitud, para que sus temores desaparecieran. En Juan 1, 4 al 5 la palabra de Dios dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Para el salmista, Dios era su luz, porque es que la luz de Dios hace que las tinieblas desaparezcan. Lo que acabamos de leer en Juan 1, 4 al 5 dice que la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y está haciendo referencia a Jesucristo, el cual es la luz del mundo. Así que para David, Dios era la luz que disipaba las tinieblas de su mente y los temores de su corazón. En Juan 8:12 dice lo siguiente: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Vemos claramente aquí que Jesús se identifica como la luz del mundo. Y dice que todo aquel que le sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así que el rey David, cuando escribe este salmo, él tenía la luz de la vida. Él ya no andaba en tinieblas porque había confiado en Jehová, el Dios que hizo los cielos y la tierra. Ahora él veía la vida. Él ya tenía su mente clara. Su entendimiento había sido librado de las tinieblas y ya no lo tenía entenebrecido, porque la luz de la palabra de Dios le había dado claridad y visión verdadera acerca de la vida y del conocimiento de Dios. En primera de Juan 1:5, Juan también escribió lo siguiente. Primera de Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Dice Juan claramente aquí que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él, porque la luz nos habla del carácter santo e iluminador que disipa las tinieblas del pecado y la maldad. Las tinieblas no prevalecen ante la luz de Dios. Pero para David, Dios también era su salvación. No solamente era su luz, sino su salvación. David había experimentado la salvación del Señor, no solamente de sus enemigos, sino la salvación de su alma. Él había entendido que solo Dios puede salvar al pecador y que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Él había entendido que solamente Dios podía salvarlo del poder de sus enemigos y él había confiado en el Señor. Pero él había entendido que Dios también había salvado su alma, que lo había librado de la condenación eterna por su pecado. Observen lo que dice el Salmo 32, versículos 1 al 5 acerca de esta verdad de la salvación de Dios para la vida del rey. Dice el Salmo 32, 1 al 5. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Amén. Podemos ver que David entendía que Dios era su luz, pero también su salvación, porque él no solamente le había salvado del poder de sus enemigos, sino que lo había salvado de la condenación eterna por su pecado.
En el Salmo 32 que acabamos de leer, él lo confiesa claramente. Y dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Y él se estaba refiriendo a él mismo, pero también se está refiriendo a cualquier pecador que venga a los pies del Señor y reconozca su pecado y le pida perdón. Dios le perdona y cubre su pecado. Luego dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Amados hermanos, nosotros somos pecadores, pero si nosotros reconocemos nuestro pecado y venimos ante Dios y lo confesamos, el Señor nos perdona, nos cubre el pecado y nos hace libres de la condenación. Y eso él lo llama que en nuestro espíritu no hay engaño. Un verdadero cristiano es consecuente. Él cuando peca confiesa su pecado y no lo encubre y se presenta ante Dios. Por eso le llaman al cristiano que en un cristiano no hay engaño. No quiere decir que no peque. Lo que quiere decir aquí es que es sincero, que él entiende que si pecó, confesó su iniquidad porque él sabe que Dios se lo perdona. En el verso 3 dice, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad desde verano. El salmista había callado su pecado, no había confesado su pecado a Dios. Pero, ¿qué pasó por no confesar su pecado? Se envejecieron sus huesos, se enfermó. Gemía de dolor, porque de día y de noche se agravó sobre él su mano, porque no había confesado su iniquidad al Señor. Dice que se volvió su verdor en sequedades de verano. Ya parecía viejo a causa del sufrimiento por su pecado, por no haberlo confesado. Luego en el verso 5 dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Eso es lo que debemos hacer. Declarar nuestro pecado al Señor y no encubrir nuestro pecado. Él se propuso a sí mismo, dijo, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Cuando confesamos de corazón y sinceramente nuestro pecado al Señor, Él perdona la maldad de nuestro pecado. Así que David entendía que Dios era su luz, pero también su salvación, tanto de sus enemigos y la salvación de su alma. En el Salmo 68, versículos 19 al 20, dice lo siguiente, bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios. El Dios de nuestra salvación, Dios nuestro, Dios ha de salvarnos y de Jehová el Señor es el librar de la muerte. Amén. De Jehová el Señor es el librar de la muerte. Dios, nuestro Dios, ha de salvarnos, porque de Jehová el Señor es el librarnos tanto de la muerte, de un peligro a través de un enemigo, como de la muerte eterna al perdonar nuestros pecados, porque su Santo Espíritu nos compunge y nos lleva a confesarlo. ¿Ha confesado usted a Dios sus pecados, amado hermano y hermana que me escucha? Hágalo. Confiese a Dios sus pecados de corazón. Que en su espíritu no haya engaño. Reconócele delante de Él, humíllate y confiesa tu pecado y el Señor te perdonará. Pero para David también Jehová era la fortaleza de su vida. Así dice el versículo 1. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Una fortaleza nos habla de un muro o una muralla de protección alrededor de un castillo o de una ciudad para ser librados de los ataques de los enemigos. En consecuencia, lo que David está diciendo aquí es que Jehová es su refugio, su protector, que lo guarda y protege de sus enemigos para que no le hagan daño. En el Salmo 18, versículos 1 al 2 dice lo siguiente, te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío,
mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Eso es Dios para David. En el Salmo 28, versículos 7 al 8, dice la palabra de Dios: Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En Él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón, y con mi cántico le alabaré. Jehová es la fortaleza de su pueblo, y el refugio salvador de su ungido. Así que para David, Dios es su fortaleza, es su refugio, es su castillo fuerte. Es Él el que lo protege y lo guarda en todas sus batallas, porque David peleaba y tenía muchos enemigos que lo querían destruir. Jehová para David era su luz, su salvación y su fortaleza. Él estaba confiado en Dios y no tenía que temer a los enemigos y circunstancias que lo rodeaban. Observen nuevamente el versículo 1 y léanlo conmigo con mucha atención y van a hallarle mayor sentido, porque así se estudia y se lee la palabra de Dios. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Amados hermanos, al leer este versículo, los temores pueden desaparecer si confiamos y creemos como David, que Dios es nuestra luz, que Dios es nuestra salvación y nuestra fortaleza. Los temores nos desvían, nos debilitan y nos detienen en el avance y desarrollo de nuestra vida espiritual debido a nuestra falta de confianza en Dios. Pero este salmo es una invitación, amado hermano, a confiar plenamente en Dios, a tenerlo como nuestra luz, como nuestra salvación y como nuestra fortaleza. Que Dios nos dé la gracia de confiar en el Señor para que nuestros temores desaparezcan. Como les he dicho, la falta de confianza en Dios es lo que produce temor y angustia en nuestra vida. Los temores y las angustias vienen a nuestra vida por la falta de confianza en Dios, como nuestra luz, como nuestra salvación y como nuestra fortaleza. Él es todo eso para nosotros. Por eso el salmista dice: ¿de quién temeré? ¿De quién he de atemorizarme? Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pasemos ahora al versículo 2. Dice el versículo 2: Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Amén. David, vemos en este salmo que experimentó el cuidado protector del Señor. Cuando se vio rodeado de los enemigos malignos que lo angustiaban y querían destrozarlo y comer sus carnes como fieras salvajes, él confió plenamente en el cuidado protector de Jehová y el Señor lo ayudó. Nos dice el texto que sus enemigos tropezaron y cayeron, pero él prevaleció porque Jehová lo ayudó. Porque para David Jehová era su luz, su salvación y su fortaleza. Sus enemigos tropezaron y cayeron, pero David prevaleció. Así que, amados hermanos, ustedes y yo también podemos confiar de esta manera en el Señor. Los que nos quieran hacer daño, ellos tropiezan y caen. Pero si estamos confiados en Dios, prevaleceremos a pesar de las trampas, a pesar de las zancadillas y del odio que le puedan tener a uno. Nosotros prevaleceremos si nuestra confianza está en el Señor. Si Él es nuestra luz, si Él es nuestra salvación y si Él es nuestra fortaleza. Por esta razón dice el versículo 3 del Salmo 27. Pongan sus ojos allí. Salmo 27, verso 3. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra,
yo estaré confiado. Recuerden, amados hermanos, la definición de fe que dimos al comienzo. Conocimiento, asentimiento y confianza. Y aquí David está manifestando esta verdad. Dice, aunque un ejército acampe contra mí, aunque contra mí se levante guerra, no temerá mi corazón. Yo estaré confiado. David utiliza un lenguaje militar para describir el peligro que corre con sus enemigos y al mismo tiempo la seguridad y la confianza que tiene en Dios nuestro Señor. Podemos imaginar el temor que puede producir en un rey el verse rodeado de un ejército enemigo, o el temor que puede producirse cuando se levanta una guerra contra su nación con el propósito de destruirlos y acabarlos. Imagínese usted rodeado de un ejército bien armado que quiere acabarlo y destruirlo. O imagínese una guerra que se va a desatar contra su nación para acabar con su pueblo. Todo eso produce temor. Sin embargo, David dice que aunque esto suceda, no temerá su corazón. Estará confiado en Jehová, porque Él es su luz, su salvación y su fortaleza. Aunque un ejército acampe contra mí, dice él, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Amados hermanos, cuando el conocimiento de Dios no es simplemente un conocimiento intelectual, sino algo que abrazamos para confiar, Él nos ayuda en la dificultad, nos fortalece en la debilidad y nos da la victoria en medio de las pruebas y dificultades más difíciles de nuestra vida. Yo quiero repetir esto que les he dicho. Cuando el conocimiento de Dios no es simplemente un conocimiento intelectual, ni un asentimiento simplemente, sino algo que abrazamos para confiar, para abrazarlo. Él nos ayuda en la dificultad, nos fortalece en la debilidad y nos da la victoria en medio de las pruebas y las dificultades más difíciles de nuestra vida. En Filipenses capítulo 1, versículos 27 al 28, Pablo escribió lo siguiente. Filipenses 1, 27 al 28. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Amados hermanos, Pablo nos invita aquí a no estar intimidados por los que se oponen, porque para ellos es ciertamente indicio de perdición. Los que se oponen al evangelio, indica esto en su gran mayoría que están perdidos, que son gente que no teme a Dios y que aborrece las cosas, pero para nosotros es indicio de salvación. Cuando alguien nos persigue y cuando alguien quiere impedir que se predique el evangelio, para nosotros es indicio de salvación y esto de Dios. Así que hermanos, no nos dejemos intimidar, sino que como David, entonces nosotros, aunque contra nosotros se levante guerra, no temeremos, sino que estaremos confiados en Dios. Allá en el Antiguo Testamento hay una historia muy bonita de el profeta Eliseo, quien confió en Dios plenamente. El rey de Asiria estaba para destruir al rey de Israel, pero el profeta Eliseo siempre le advertía al rey, por provisión de Dios y por visión de Dios, la jugada que quería el rey de Asiria hacerle para que él no cayera en trampa y no lo emboscara. El rey de Asiria se enteró que Eliseo era el que hacía eso, entonces dijo, ¿dónde está Eliseo? Y mandó una comitiva de soldados
para apresarlo y matarlo. Dijeron, Eliseo está en tal ciudad. Entonces el rey envió una comisión de soldados bien armados para apresarlo y matarlo a esa ciudad. Y escuchen lo que dice. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos 15 al 17. Segunda de Reyes 6, 15 al 17. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, señor mío, ¿qué haremos? Y él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra los ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. El rey de Asiria había enviado el ejército para apresarlo y llevarlo preso y matarlo, porque era el que le avisaba al rey de Israel las jugadas del rey de Asiria para que no cayera en la trampa ni fuera emboscado y perdiera la batalla. Entonces él envía este ejército para apresarlo. Y por la mañana, cuando despiertan en la ciudad donde él estaba, el siervo de Eliseo se da cuenta que están rodeados por un ejército. Y le dice, oh Señor mío, ¿qué haremos? Estamos rodeados. Entonces, lleno de temor, el criado le dice estas palabras a Eliseo. Y Eliseo le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Pero el criado me imagino que se sorprendió, pero ¿dónde están con nosotros? Porque no vemos a nadie, solamente estamos los dos. Y Eliseo oró y dijo al Señor, te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos, o sea, los ojos del criado, para que vea. Y entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que en el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Los ojos físicos no podían ver el ejército de ángeles que estaban rodeando y cubriendo a Eliseo y al criado para que el ejército de los asirios no les hiciera daño. Eliseo estaba confiado en Dios. Así pasará muchas veces con nosotros, aunque nos sintamos solos y veamos que nuestros enemigos son numerosos, confiemos en que Dios tiene ángeles a nuestro alrededor y Él puede protegernos aunque nosotros no veamos su protección. Que Dios nos dé la gracia para confiar como Eliseo y para confiar como David, que dijo, aunque un ejército acampe contra mí. Y eso fue lo que pasó con Eliseo. Un ejército acampó contra él, pero él no temió porque Dios lo estaba cuidando con sus ángeles y sus ejércitos celestiales. Y David aquí está diciendo, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Confiemos en el Señor. Él es nuestro escudo y nuestro protector. Y lo segundo que vemos en este pasaje que estamos analizando, de los versículos 1 al 6, es el deseo por la casa de Dios de parte del salmista. Versículo 4, Salmo 27, 4 dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Amén. Fundamentado en la confianza del Señor, el cual es su luz y su salvación y su fortaleza, el salmista ahora tiene un profundo deseo por la casa de Dios. Desea llegar al templo de Dios para adorar y contemplar la hermosura de Jehová todos los días de su vida y deleitarse en la comunión y en la paz que solo Él puede dar. Él desea presentar sus ofrendas y sacrificios ante el altar del Señor en agradecimiento al que lo ha fortalecido y guardado de todas sus angustias, al que lo ha mantenido en pie delante de sus enemigos. Al observar este texto sagrado,
el salmista hace dos cosas: ora y actúa. Esas son las dos cosas que hace: ora y actúa. No se queda solamente orando y deseando estar en la casa del Señor, sino que también lo busca. Observe el versículo 4. Dice: una cosa he demandado. Es decir, él ha orado. Cuando dice una cosa he demandado es porque él ha orado. Pero luego dice: esta buscaré. Es decir, él procura todos los días y por todos los medios estar en la casa de Dios. Así que debemos orar y debemos actuar, queridos hermanos. Voy a ponerles un ejemplo. Usted ora para poder ir a la iglesia el domingo y tener comunión con Dios y con sus hermanos. Pero tiene que actuar, tiene que poner el despertador y levantarse temprano para llegar a tiempo, arreglar todas las cosas del sábado para no tener contratiempo el domingo por la mañana. Porque si solo ora y no dispone las cosas y el tiempo desde el día anterior, pues no podrá hacerlo. Seguramente le cogerá el sueño, llegará tarde o no irá a la iglesia. Así que el salmista oraba y buscaba estar en la casa del Señor, porque él sabía que en la casa de Dios solo se reciben bendiciones. Porque en la casa de Dios podemos contemplar más profundamente la hermosura y la santidad de Dios. Allí reunidos con nuestros hermanos podemos adorar al Señor, unirnos en una misma mente y en un mismo espíritu y le cantar y elevar salmos al Señor, escuchar su santa palabra, recibir sus exhortaciones, llegar ante su presencia con regocijo y con alegría. Así que imitemos al salmista, oremos y deseemos estar en la casa de Dios, pero también procuremos hacerlo y hacerlo de verdad y con disposición de corazón. Y esto nos lleva a nuestro tercer encabezado: las bendiciones de estar en la casa de Dios. Noten lo que dice los versículos 5 y 6. Porque Él me esconderá en su tabernáculo, en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Si usted leyó con atención estos dos versículos, podrá darse cuenta de todas las bendiciones que recibimos por estar en la casa del Señor, por desear estar en la presencia del Señor para contemplar la hermosura de su santidad. Lo primero que nos dice el texto es que Él lo esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Si estamos en la casa del Señor, Él promete escondernos en su tabernáculo en el día del mal. Hay días malos, hay días difíciles, pero si estamos confiados en Dios, Él nos esconderá y nos protegerá. Luego dice que Dios es el único que nos puede librar del malo. Dice: me ocultará en lo reservado de su morada. Dice que allí en esta morada vamos a estar ocultos, protegidos, bendecidos por Dios. Luego dice que Él es el único que puede ocultarnos de los enemigos en lo reservado de nuestra morada. Observen nuevamente. Dice el versículo 5: me ocultará en lo reservado de su morada. El Señor nos ocultará. El Señor nos protegerá. El Señor promete hacerlo y estemos seguros que así lo hará. Busquemos su presencia cada día. Y quiero hacer una aclaración: no quiere decir aquí necesariamente que tenemos que estar en el lugar de reunión para ser protegidos. Cuando hablamos aquí también de estar en la presencia de Dios, en la casa de Dios, en el tabernáculo de Dios, es cuando en oración y en espíritu nos presentamos ante Dios y vamos ante el trono de su gracia y pedimos allí su protección y confiamos en Él y estamos seguros que Él nos va a guardar en el día del mal y nos va
a ocultar en lo reservado de su morada. Pero también dice el versículo 5 que nos pondrá en alto sobre una roca. Dios es el único que puede ocultarnos de nuestros enemigos y reservarnos en su morada, pero también es el único que puede ponernos en alto y exaltarnos. Esa expresión nos pondrá en alto, significa que nos levantará y no nos dejará caídos y nos exaltará sobre nuestros enemigos. Y luego dice que levantará nuestra cabeza sobre nosotros, verso 6. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que nos rodean. Levantará nuestra cabeza sobre nuestros enemigos. Levantar la cabeza sobre los enemigos es una expresión de triunfo y reconocimiento de victoria, no solo ante la comunidad, sino frente a nuestros adversarios. Así que, hermanos, podemos ver aquí cuán grandes bendiciones recibimos de Dios al estar en su presencia. En el Salmo 133 nos dice el salmista: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Porque allí Jehová envía bendición y vida eterna. Así que estar en la presencia de Dios, sea en la mañana, sea al mediodía, o sea en la tarde, o sea el domingo, en el templo congregados con los hermanos, solo recibimos bendición. Cuando nos congregamos, solo recibimos bendición. Cuando buscamos la presencia de Dios, solo recibimos bendición. De Dios solamente recibimos el bien, queridos hermanos, y no el mal. Todo el que se rebela contra Dios es el que cosecha las consecuencias de apartarse de la vida, porque transgrede los mandamientos de Dios y cada transgresión de los mandamientos de Dios tiene una consecuencia. Así que el Salmo 26, 1 al 6, es 1 al 6. El Salmo 27 del 1 al 6, perdón, no el 26 sino el 1 del 27, es una hermosa alabanza, es un hermoso canto de confianza, de seguridad en Dios, incluso en medio de las adversidades. A través de estos versos que hemos leído el día de hoy, se nos transmite un mensaje poderoso sobre la protección divina y la importancia de buscar la presencia de Dios. Cuán importante es que cada día nos postremos ante Dios y lo busquemos a Él en primer lugar, orando y escuchando o leyendo su santa palabra. Dios es nuestra luz y nuestra fortaleza. Los primeros versos del Salmo establecen claramente que Jehová es la fuente de nuestra luz y nuestra salvación. Él es nuestra roca firme en la que debemos refugiarnos y encontrar seguridad día a día. La confianza en Dios, amados hermanos, vence el miedo. A pesar de las diferentes circunstancias que tengamos que enfrentar o de los enemigos y las dificultades, el salmista no teme porque sabe que Dios está con él. Así también nosotros debemos, como el salmista, no temer porque debemos estar seguros que Dios está con nosotros. La confianza en el Señor nos libera del miedo y de la ansiedad porque es la práctica de la verdadera fe. La presencia de Dios es nuestro refugio. En los momentos de peligro, Dios nos esconde en su tabernáculo y nos protege. Su presencia es nuestro refugio seguro, amados hermanos. ¿Quién más podrá cuidarnos? ¿Quién más podrá protegernos? ¿Quién más podrá animarnos? ¿Quién más podrá consolarnos sino solo Dios, nuestro Creador, nuestro Padre Celestial? La adoración también es una respuesta a la protección divina. Cuando hemos experimentado el cuidado y la protección de Dios,
como respuesta a esa protección de Dios, el salmista ofrece sacrificios de júbilo y alabanza, como lo vemos en el último versículo. Ofrece sacrificios de júbilo y alabanza. ¿Qué ofreces tú a Dios por el cuidado y la protección que Él te da? La adoración es una expresión de nuestra gratitud y confianza en Él. Confiemos en el Señor y adorémosle de corazón todos los días de nuestra vida. Sea Él nuestra luz, sea Él nuestra salvación y sea Él nuestra fortaleza. ¿Cómo aplicamos esto a nuestra vida? Cultivemos una relación personal con Dios cada día. Procuremos y deliberadamente sacar el tiempo para tener comunión con Dios, para experimentar su protección y la paz que el salmista describe. Es esencial cultivar una relación personal con Dios a través de la oración, la lectura de la palabra de Dios y la comunión con otros creyentes. Si no hacemos eso, no experimentaremos la relación con Dios. Confiar en Dios en todo momento es algo que debemos hacer a diario. Confiar en Dios en todo momento. En medio de las pruebas y las tribulaciones, debemos confiar en que Dios tiene control y que siempre actuará para nuestro bien. Buscar la presencia de Dios es también supremamente importante porque debemos nosotros entender que así como oramos, debemos también buscar la presencia de Dios. Es una prioridad nuestra. Su presencia nos fortalece y nos guía en el camino correcto. Aunque no vemos a Dios, sabemos que Él existe y que está presente. Pero en la medida que oramos, en la medida que leemos la palabra de Dios, en la medida que tenemos comunión con su palabra, con la oración y con los hermanos, podemos experimentar la presencia de Dios. Y por último, amados hermanos, expresemos nuestra gratitud a Dios. La oración es una forma poderosa de expresar nuestra gratitud a Dios por su amor y por su protección. Si realmente has experimentado el amor de Dios, su protección, su fortaleza, adórelo, sea agradecido con Él, preséntele ofrendas, cántele alabanzas y viva para su gloria cada día. Apoye la obra y trabaje para la obra de Dios, para que el reino de Dios se establezca y se extienda sobre la tierra. Amados hermanos, que Dios haya hablado a su corazón esta noche. Y nos vemos Dios mediante el próximo miércoles para terminar la segunda parte del Salmo 27. Gracias a todos por los que se han conectado esta noche y que Dios les bendiga y les guarde. Vamos a orar. Mi buen Dios, te alabo y te doy gracias por tu santa palabra. Gracias por habernos permitido reunirnos esta noche. Bendice, te lo pido de corazón, a cada uno de los que se han conectado, a los que estuvieron atentos y reverentes a tu palabra. Gracias por hablarles, por fortalecerles y ayudarles y por hacer de ellos objeto de su bendición. Oh Padre bendito, guárdales y bendígales y dale la gracia de poner en práctica tu santa palabra. Guárdanos durante el resto de la noche y permite que podamos llegar el próximo miércoles con vida para tener un nuevo estudio de tu santa palabra. Te lo pedimos, Padre Santo, en el glorioso nombre de tu Santo Hijo Jesús, agradeciéndote por ser nuestra luz, nuestra salvación y nuestra fortaleza. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Feliz noche, queridos hermanos. Dios los bendiga y los guarde.